muros de factura inca, moai con perillas faraónicas, torres de piedra levantadas como las que otras culturas del Mediterráneo hicieron en el pasado, una escritura extraña, el éxodo de los habitantes de una isla hundida como la Atlántida, y en medio de esa sopa de misterios los acu-acu, los espíritus de la isla. Decididamente a Juan José Benítez y a mí, la isla de Pascua nos ha proporcionado más de un quebradero de cabeza. Él ha vuelto en otras ocasiones para tratar de profundizar en sus secretos, y yo terminé en Pakistán empujado por el misterio de las tablillas Rongo Rongo, y a cualquiera que vaya allí le sucederá algo parecido, porque todo está a la vista, tangible. Uno tiene la certeza de que la solución está allí mismo, pero es incapaz de encontrarla. Es algo irritante, como tener delante todas las piezas que componen un puzzle y la menor idea de cómo encajar unas con otras. Tal vez la culpa sea de los acu-acu, esos espíritus que tienen como principal misión impedir que los intrusos accedan a esos secretos de la isla. En los días que estuvimos allí no conseguimos verlos. Incluso levantamos nuestras tiendas para pasar la noche junto a uno de los monumentos funerarios. Sin embargo, ni aún así quedaron al alcance de nuestra vista. A pesar de todo, en la isla nadie duda de su existencia, así que tal vez ustedes tengan más suerte y en alguno de los planos que allí rodamos descubran la presencia de uno de esos enigmáticos seres. ¿Quién sabe? Todo es posible. Hubo un tiempo en el que los hombres de la isla de Pascua eran sabios y libres. Sin más medios que sus manos y herramientas de piedra, dejaron tales pruebas de su ingenio que los hombres de hoy recorremos medio mundo para contemplarlas con asombro. Los moai son los testigos de esa época dorada y de la guerra fratricida que acabó con ella. Y los moai saben también los secretos de los viejos pascuenses, las razones por las que esta isla, perdida en mitad del océano, lejos de cualquier parte, mereció el pretencioso título de el ombligo del mundo. Pero su gesto de soberbia indiferencia y sus labios apretados dan a entender que no responderán a pregunta alguna. Junto a las reproducciones en madera de los típicos moai maea, los turistas se llevan las de otros seres mucho menos sólidos, los moai kaba kaba. Son extraños individuos de cuerpo cadavérico, descarnado casi, con ojos insólitamente vivos. Se vienen tallando así desde hace siglos, copiando con ligeras variantes las figuras que, según la leyenda, talló Touko-Io, un sabio escultor que llegó con los primeros polinésicos a la isla. Dice la leyenda que Touko-Io tuvo la dudosa suerte de encontrarse con dos espíritus, dos acu-acu, que dormían en una cueva esperando la llegada de la noche. Debió quedar espantado por su aspecto, pero el instinto de artista pudo más que el miedo y se quedó largo rato contemplándoles para poderles retratar después en la madera, como así hizo. No sabemos si ese es realmente el aspecto de los acu-acu o es fruto de la fantasía del artista, pero lo cierto es que nunca se ha dudado de su existencia y que a ellos, a los acu-acu, se atribuyen los accidentes, las desgracias, las enfermedades y también los cambios de fortuna.
Para unos, los Aku-Aku son los espíritus de aquellos que en vida cometieron faltas o pecados. Para otros, se trata de una especie de dioses menores, más cerca del mal que del bien, encargados de custodiar la isla, de castigar a los intrusos. Pero ya sean almas en pena o demonios, lo cierto es que están tan unidos a la isla como los propios Moais, y su posible presencia aleja a las gentes de determinados lugares cuando llega la noche. Como visitantes ocasionales de la isla no tenemos por qué temerles a los Aku-Aku, por lo menos a la maldición de esta isla respecto a los espíritus, a los Aku-Aku. Así que el equipo ha decidido plantar las tiendas al pie de los 7 Moais del Aju de Akibi, uno de los panteones más antiguos de esta zona. Además tenemos otra razón, una razón poderosa para instalarnos esta noche al pie de este Aju de Akibi. Hace aproximadamente 15 años, una expedición española, o por lo menos algunos de los miembros de esta expedición, aseguraron haber padecido una larga noche de pesadilla, largas carreras a lo largo de las tiendas de personajes invisibles, manos igualmente invisibles que les ataban y les sujetaban, e incluso en algún caso algún que otro golpe procedente de cuerpos que no fueron jamás vistos. Y sobre todo psicofonías, unas psicofonías que según estos expertos resultaron sorprendentes. La técnica de las psicofonías, como es bien sabido, resulta bastante elemental. Consiste en colocar una grabadora en el lugar adecuado, ponerla en marcha con una cinta virgen y esperar a ver si la suerte o los Aku-Aku pues provocan el que esa cinta quede impresionada con voces o con sonidos de naturaleza inexplicable, según algunos expertos, incluso procedentes del más allá. La realidad es que pase o no pase algo esta noche al pie del Aju Akibi, es un gran pretexto, un hermoso pretexto para vivir unas largas horas bajo uno de los cielos más hermosos del planeta. Esta noche no acudieron los Aku-Aku. Tal vez hubiera sido mejor estrategia rodar esta parte del documental solamente en el caso de haber obtenido psicofonías. Pero nuestro planteamiento es que ustedes participen lo más directamente posible en todo lo que vaya sucediendo, que compartan con nosotros los descubrimientos y, como ha sucedido en este caso, también las decepciones. En la cinta no quedó grabado otra cosa que el viento y el lejano sonido del océano, pero eso no quiere decir que los Aku-Aku no existan. Así que es posible que cualquiera de ustedes que venga a Pascua tenga más suerte. Bien, parece que el programa se ha iniciado bajo el signo de la desmitificación. Así que puestos a ello, vamos a seguir desmitificando algunos aspectos de la isla de Pascua que han dado pie a multitud de especulaciones, la mayor parte de las veces sin fundamento alguno. Uno de los capítulos que más ríos de tinta ha hecho correr ha sido justamente este, el de los muros de aspecto incaico. Grandes bloques de piedra aparecen escuadrados, incluso en bloques de más de 4 ángulos. La verdad es que de no ser porque nos encontramos realmente en Pascua, cualquier persona que observase estos muros podría pensar que se tratan de cualquiera de las ruinas de Sacsayhuamán o de Cuzco o de Machu Picchu. Esto ha hecho también que muchos otros autores pensasen que los incas podían haber llegado hasta Pascua y que podrían ser los autores de estos ciclópeos muros. Pero realmente se puede decir que es así.
Una de las personas que probablemente más sabe de estos muros pascuenses es el arqueólogo Edmundo Edwards. Lleva más de 30 años estudiando la isla. Vamos a salir de dudas justamente preguntándole sobre la naturaleza o no incaica de estos bloques. En el año 1956, cuando vino Thor Heyerdahl a la isla de Pascua con la expedición arqueológica noruega, uno de los primeros lugares que quería excavar era el altar de Vinapú, para ver si existía alguna similitud entre estas ruinas y el Perú. El arqueólogo a cargo de esto, William Malloy, no encontró ninguna evidencia. Lo que sí es realmente asombroso es que estas piedras tan bien labradas y tan parecidas a Sacsayhuamán existan en Isla de Pascua, pero también existen ruinas similares en el resto de Polinesia. En Marquesas también esta gente podía cortar la piedra de facción similar, y también en Guajine y en Bora Bora hacían grandes altares con losas de coral tan bien ajustadas como esta piedra. Esta piedra de acá está muy bien ajustada, como pueden ver. La técnica que utilizaban para tallar esta piedra es golpearla con un bolón de basalto bastante denso, y van entonces quebrando toda esta superficie que tiene bastante poros hasta que le dan un aspecto bastante parejo justamente para alinear y cortar estos vértices. Usaban normalmente el horizonte del mar. Se coloca la piedra frente al horizonte, uno se agacha, uno mira el horizonte y entonces uno puede percutirla hasta lograr una superficie completamente recta. La otra cosa bastante curiosa es que, como Heyerdahl suponía, si hubieran vivido un grupo de incas aquí en la isla de Pascua durante más de 1000 años, sería muy curioso de que en el lenguaje de la isla de Pascua, en más de 2000 palabras que se han recogido, no exista ninguna que no tenga una raíz polinésica. Otra de las cuestiones que se maneja frecuentemente en los libros especulativos es la de una posible presencia egipcia en el pasado de la isla. Esa idea se basa en unos cuantos detalles. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el otro programa de la serie dedicado a la isla de Pascua, les mostrábamos un moai en la cantera del Rano Raraku que tenía una barba, una especie de perilla faraónica. En realidad no es el único, hay otros más en la isla también dotados de esa perilla. Pero si a ese dato añadimos que los antiguos pascuenses, igual que los egipcios, llamaban al sol Ra, entonces esa hipótesis adquiere mucha más verosimilitud. Pero si además añadimos como tercer detalle que algunos moais de la isla, como estos de Anaquena, tienen grabado en la espalda un símbolo muy parecido al Ankh, a la cruz egipcia, entonces ya casi no queda duda alguna. Lamentablemente, la perilla faraónica no es exclusiva de los faraones. Otras muchas culturas han representado a sus personajes en bajorrelieves, en pinturas y en esculturas con una barba similar, como sucedió con los olmecas, los mayas, los mochicas o los mismos chinos. Y lamentablemente también esa cruz Ankh que llevan los moais grabada en la espalda no es tal, sino que es la lazada del cinturón ceremonial que a su vez representa el arco iris y la luna encima de ese arco iris. Por otra parte, por lo que sabemos hasta ahora, por lo que los arqueólogos han comprobado, cuando se tallaron los moais, hacía por lo menos 1000 años que el último de los faraones había pasado a mejor vida. Esto no quiere decir que la isla de Pascua no tenga misterio. Lo tiene, pero sin necesidad de recurrir a la presencia en su pasado de egipcios, fenicios, vikingos o vascos, que de todo eso se ha dicho. Un misterio es, por ejemplo, el de las tupas, esas torres cilíndricas que salpican la isla, similares a otras torres levantadas mucho tiempo antes en la cuenca del Mediterráneo. Se ha dicho que tenían una función de observatorios, desde los que detectar la llegada de intrusos o la presencia de bancos de peces. Hoy podemos afirmar que sí eran observatorios, pero de un tipo muy distinto.
En el año 1914 vino una antropóloga inglesa, se llamaba Scoresby Routledge, y empezó a preguntarle a los isleños. Y ella entrevistó más o menos a 18 nativos que habían nacido antes de la llegada de los misioneros. Y según esta gente, las torres eran ocupadas por sacerdotes que se dedicaban a la observación de la bóveda celeste, el movimiento de ciertos astros, y que indicaban la salida del sol, también a otros de estas torres, pero principalmente lo que les interesaba a ellos saber era las diferentes temporadas del año en que llegaban aves y peces migratorios a la isla, también la época de festividades, la época en que debía plantarse y cosechar algunos productos. Después, cuando empezamos a realizar la prospección arqueológica con la Universidad de Chile, encontré bastante curioso de que había una serie de alineamientos entre las torres y además había unos torreones secundarios más pequeños, bastante bien hechos, que estaban en ciertas posiciones extrañas y que no servían ninguna función específica que se notara hacia primera vista. Entonces vine con un amigo mío que es un astrofísico que trabajó mucho tiempo para la NASA, que se llama Malcolm Clark. Y Malcolm Clark sacó una computadora pequeña de bolsillo y empezó a hacer una serie de cálculos. Y me dijo, mira, me parece que estas torres indican la salida del sol y la puesta del sol durante el solsticio, el equinoccio, y también la salida de ciertas estrellas que eran importantes porque indicaban el principio de una festividad. Entonces empezamos a marcar todas las torres en un plano muy detallado y una vez que teníamos todas las torres levantadas, yo le mandé el plano, él hizo una serie de cálculos y después decidimos comprobarlas en el terreno. Entonces yo me vine y coloqué postes en las diferentes torres, me coloqué arriba de una torre de observación como esta. Y enseguida vimos que el día 21 de diciembre, el solsticio de verano, el sol salió exactamente detrás de una torre y la sombra del poste que yo había colocado llegó y pasó exactamente por el centro de la torre donde estaba parado. Y el misterio no reside en que tuvieran un calendario basado en la salida o la puesta del sol durante los solsticios, ni tampoco en que la luna o algunas constelaciones ejercieran determinada influencia sobre su sociedad, sobre su forma de vida. El misterio está en la alineación misma de las torres, porque señalan puntos astronómicos precisos. Y eso significa siglos, largos siglos de observaciones. Si la cultura de Pascua partió de cero, como se supone, necesitó de mucho tiempo para llegar a ese nivel de conocimiento astronómico que las torres implican. Es decir, o ellos lo aprendieron por su cuenta, lo que es tanto como darles una antigüedad mucho mayor de la que los arqueólogos suponen, o alguien se lo enseñó. Cuando los europeos llegaron aquí, todo estaba ya terminado y la época de oro de la isla de Pascua era tan solo un recuerdo. Las dataciones por el carbono 14 demuestran que hace 1100 años se levantaron monumentos, pero esto no quiere decir que esa u otra cultura no existiera desde mucho antes. Para alcanzar esta altura de conocimiento, de técnica y de creencias, un pueblo aislado necesita tener detrás muchos siglos de historia. Sabemos de la isla desde 1722, el año en el que fue descubierta. Pero hacía ya mucho tiempo que las guerras y el hambre habían terminado con la cultura que levantó los moais y edificó los observatorios. Los pascuenses que conoció Roggeveen al desembarcar no sabían prácticamente nada de esa época dorada. Conservaban algunos recuerdos fragmentados, leyendas, y seguían practicando algunas ceremonias viejas más por tradición que por conocer su auténtico significado. Y es precisamente una de esas antiguas ceremonias la que nos ha traído aquí, a la cima del volcán Rano Kau. Era donde se celebraba anualmente la elección, el nombramiento del Tangata Manu, el hombre pájaro. En muchas partes de la isla, pero sobre todo en las rocas del borde occidental del Rano Kau, hay petroglifos que representan a un extraño ser. Un pájaro con cuerpo humano, o si se prefiere, un hombre con cabeza de pájaro. Está en una rara postura, como si su actitud fuese de oración, y es frecuente que se encuentre enfrentado y aún unido a otro ser similar. Son el recuerdo de una vieja ceremonia, un culto cuya versión más o menos oficial es la siguiente. Cada año, en el primer mes de primavera, subían hasta aquí, hasta la ciudadela de Orongo, los caciques de la isla.
Ellos aspiraban al título de Tangata Manu, hombre pájaro. Cada cacique tenía uno o varios atletas que llegado el momento se lanzarían al agua, nadando o cabalgando una pora, una especie de pequeña embarcación de totora, y que debían llegar hasta Otuní, el más grande de los 3 islotes que se divisan desde esta parte del volcán. Unos lo alcanzarían y otros morirían devorados por los tiburones. Mientras los caciques esperaban aquí, confortablemente instalados en las casas cueva de Orongo, sus representantes allá abajo en el islote aguardaban la llegada de los manutara, unas aves migratorias que en esa época del año acudían a ese islote a poner sus huevos. Y debían esperar hasta que una de ellas ponía el primer huevo. Se lanzaban sobre él y el primero que lo recogía lo introducía en un cestillo, el quete, y se lanzaba al agua para traerlo hasta aquí. De esa manera conseguía para su jefe, para su cacique, los más altos honores durante todo ese año. Esa es la tradición, y más que una ceremonia religiosa, parece una estúpida competición deportiva en la que ni siquiera el ganador era el que se llevaba los honores, sino su jefe. Probablemente hay todo un simbolismo detrás que se ha perdido, un simbolismo que tiene que ver con la creación y con la renovación de vida que acompaña a la primavera, aunque algunos prefieren identificar al hombre pájaro con un astronauta y suponer que era un tripulante de los ovnis que en el pasado visitaron la isla de Pascua. Y puede que tengan un ápice de razón, porque la isla de Pascua, a pesar de su aislamiento, no es ajena a ese tipo de visitas. Bueno, estaba diciendo en Pascuense que yo vi sobre el Cerro del Poique una gran luz quieta, una luz grande, quieta, de color amarillo. La luz era como una luz fuerte, tremendamente fuerte. Y esta luz la vio mi abuela, mi esposo, que estábamos recién casados, un sobrino menor. Bueno, sobre lo que vimos era una luz grande, inmensa sobre el Poique. Esto lo vimos como a las 2 o 3 de la mañana. Y sentíamos, cuando estábamos mirando la luz, sentimos como millones de zumbidos de avispas, de un ruido muy penetrante que nos molestaba en los oídos. Entonces miré hacia el mar y había una inmensa luz que era muy fosforescente. Entonces llamé a esta gente y salió este matrimonio y pudimos verlo. En realidad tenía una forma triangular y eran como miles de estrellas que brillaban. Yo veo una luz que viene de ahí arriba y viene y se pone aquí bien amarillito. Y entonces queda mirando, le dije a los cabos: ¡ay, qué bonita ese plato tan tamarura! Mañana hoy mismo van a comer los dos, así riendo. Y después ahí lo llamaron yo a Benito: oye, Benito, salga para afuera, aquí tiene una cosa bien bonita, como a las 6 de la mañana. Y 7, yo me veo ahí mirando, se corrió de adentro de la casa y se va derechito así. Se va igual como arcoíris. Tuvimos la primera quincena de junio, año 1989, algo maravilloso que vimos y que realmente nos deja pasmados y nos deja con una inquietud. ¿Realmente están con nosotros? ¿Vienen o nos vienen a visitar? Bueno, vimos una bola de fuego que atravesaba desde los 100 grados a los 280 grados, es decir, la pista completa del aeropuerto Mataveri de la isla de Pascua. Y esto era aproximadamente las 10 de la noche, estaba oscureciéndose, vimos una luz grande, acompañada por varias chicas, aproximadamente 4 o 5 diría yo, de un mismo color, de una misma intensidad que la de adelante. Eso pasó desde los 100 grados a los 280 grados. Dicen que la isla de Pascua está llena de túneles. Incluso hay autores poco cuerdos que en sus libros afirman que algunos de esos túneles unen la isla de Pascua con el continente americano. Y túneles hay, pero no tan largos y profundos. Como corresponde a una isla volcánica, los gases buscando su salida o la lava abrieron túneles
huecos y a veces amplios recintos subterráneos que los habitantes del pasado de la isla de Pascua utilizaron para diferentes fines. Unas sirvieron como alojamiento, otras como almacén y algunas, como esta, se utilizaron como tumba. Vamos a verla. Es seguro que hay cuevas similares sin descubrir, y posiblemente en ellas aún quede algún tesoro arqueológico de gran valor, pero mucho menos de lo que se dice. Cuando en 1955 estuvo Thor Heyerdahl en la isla, ofreció tales precios por las antigüedades que le mostrasen que los avispados pascuenses apresuraron a llenar cuevas como esta con reliquias recién fabricadas. De ahí surgió la leyenda de que el subsuelo de Pascua es algo así como una arqueológica cueva de Aladino. No había tanto, pero algo hubo, y posiblemente algo quede, algo tal vez de un valor tan inestimable como las tablillas Rongo Rongo. ¿Qué son las tablillas Rongo Rongo? Pues ni más ni menos que el mayor misterio de la isla de Pascua y, de paso, uno de los enigmas más desconcertantes sobre el pasado de la humanidad. Pero para hablar de ellas es preciso ir al Museo de Historia Natural en Santiago de Chile. No es fácil obtener permiso para filmarlas. La luz de los focos o la simple manipulación se consideran agresiones que pueden dañarlas. Y hay razón para tantos cuidados, porque solo quedan 24 repartidas por los museos, desde Leningrado a Washington, pasando por Roma, Londres o Berlín, y las 3 que se guardan celosamente en Santiago de Chile. Sobre la madera pulida, dibujadas, grabadas, hay menudas y estilizadas figuras. Se trata de escritura, de ideogramas que aún no han sido descifrados. Hombres, animales, plantas y elementos abstractos parecen combinarse en una extraña danza, componiendo el más hermoso ballet, el que da forma a los pensamientos y a los afectos, la escritura. Y esas tablillas, ellas solas, hacen de la isla de Pascua el lugar más desconcertante y enigmático del planeta. La escritura surge como una necesidad de comunicación. ¿Para qué la querían aquí, en un pequeño lugar aislado del resto del mundo? Además, según la arqueología, la cultura que levantó los moáis, la cultura pascuense, es cosa de hace unos pocos siglos. Y desarrollar una escritura compleja como esta no es una cuestión de siglos, sino de miles de años. No pudo llegar de otras islas de Polinesia ni de América, porque ni en Polinesia ni en América hay una escritura similar a esta. Solo se ha encontrado en la isla de Pascua y en otro lugar. Una cultura del Valle del Indo, en el otro extremo del mundo. La cultura de Mohenjo-Daro y Harappa. Pero lo absurdo, lo incomprensible, es que esa cultura del Valle del Indo que escribió en pascuense no solo está tan lejos que imposibilita cualquier contacto, sino que además desapareció cuando menos 2700 años antes de Cristo. Es decir, la escritura grabada en las tablillas Rongo Rongo de la isla de Pascua ya fue utilizada por otra cultura, solo que 3500 años antes. No hay ninguna explicación, ninguna. El misterio de las tablillas de la isla de Pascua es de tal envergadura que la posible visita de egipcios o de extraterrestres queda reducida a una anécdota sin importancia. Tal vez los antiguos pascuenses tuvieron razón y su isla, esta isla, fuera realmente Tepito o Teenua, el ombligo del mundo, y a ella llegaran las culturas más importantes del pasado para dejar testimonio de su existencia o rendir homenaje al legendario dios Make Make, el creador de todo, que hizo de esta isla azotada por el viento un paraíso del que solo queda ya el recuerdo.